Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Crítica. Estamos en una entrevista con Jonathan Rix. Él es abogado y criminólogo, secretario general del Ministerio de Seguridad. Primero que todo, buenas tardes, señor Rix, y bienvenido a una entrevista con Crítica. Buenas tardes, estimado periodista. Muchas gracias por la oportunidad. En nombre pues, del señor ministro Juan Manuel Pino y su equipo de trabajo, pues aquí nos encontramos dispuestos a darle respuestas a las diversas inquietudes que tienen pues, de parte de la ciudadanía. Señor Rix, desde el punto de vista criminólogo, ¿qué está ocurriendo en Panamá? Esta ola de crímenes que han estado sucediendo tan seguido, la forma tan sanguinaria que se están dando, descuartizados, quemados, ajusticiados de cierta manera, si nos puede responder. Bueno, en primer lugar señalar que lo que vemos no es más que el reflejo de una descomposición social en donde quienes han hecho el delito responden a la violencia en todas sus manifestaciones y una de ellas es el homicidio. Hay que valorar caso por caso, ver cuál es el móvil de los diversos homicidios que se han dado en los últimos días. Sin embargo, puedo señalarles que gran parte de ellos están vinculados al tema del pandillerismo, al tema del narcotráfico y delitos conexos, y no es más que una reacción producto de esa rencilla muchas veces que existe entre estos grupos delictivos que buscan generar en el otro la venganza y enviarles un mensaje de tal forma que se entienda que la próxima persona que interviene, que se infiltre o que hace daño entre las bandas, pues terminará así. Algunos de estos hechos también tenemos que señalarle a la población que no necesariamente están vinculados al narcotráfico y a los diferentes tipos penales que hay, sino que pueden ser personas víctimas de esas disputas territoriales que hay en el caso de El Chorrillo, en donde una dama fallece hace 2 semanas, es una víctima inocente que de hecho tenía un negocio cerca del lugar donde se dio el intercambio de disparos y lamentablemente es alcanzada por un proyectil. Y otros que están en investigación para determinar el móvil, si realmente estas personas pertenecen o no pertenecen a grupos criminales dedicados al narcotráfico y otros por temas personales. Habría que valorar los diferentes casos que se han dado en los últimos días, sobre todo, a qué hechos están vinculados. Un 80% de ellos, de los 17, 16 casos que van hasta la fecha, están relacionados al pandillerismo. Personas que han hecho del delito su modo de vida y que buscan a través del homicidio enviar un mensaje a sus víctimas. Para usted como especialista, ¿cuáles son las principales causas de aumento de la criminalidad en Panamá de unos meses para acá? Sobre todo en el tiempo de pandemia hasta ahora, exactamente, que se abrió prácticamente todo y ha ido cambiando muchas reglas. ¿Cuál ha sido? Bueno, algunos hechos guardan relación a la fractura, al fraccionamiento de las organizaciones criminales, en donde se disputan internamente el control de la organización. Eso por un lado. Y otras que han encontrado alianza a través de vinculaciones que se dan a lo interno de los centros penitenciarios y que se generan más violentas para intimidar a los grupos contrarios. Entonces, lo que hemos visto también en los últimos días es acciones criminales ligadas a la delincuencia común, producto de ese combate frontal que ha demostrado la policía a través de las acciones policiales, que les ha motivado a incursionar nuevamente en otros delitos que anteriormente no se veían, como los asaltos a bancos, por ejemplo. Desde el punto de vista, usted como criminólogo, este tipo de homicidios que se han dado en las últimas semanas, ¿es una modalidad propia del país o de bandas criminales de afuera, foráneos, tipo, ya sea hablando de maras? ¿Usted qué piensa acerca de eso? Bueno, hasta ahora lo que hemos observado e insisto, hay que esperar los resultados de las últimas investigaciones para determinar el móvil de los casos. La gran mayoría de estos casos
sido reportados o dentro de las investigaciones guardan vinculación con el pandillerismo, el narcotráfico y delitos conexos. La presencia de maras, afortunadamente no la tenemos. Sin embargo, no podemos escapar a la información que las redes sociales muestran, en donde muchos de los jóvenes que han hecho del delito su modo de vida tienden a imitar, tienden a buscar ejemplos de otras latitudes para generar dentro de la organización temor, generarse un estatus dentro de la organización criminal y ver de qué forma logran el control territorial. Entonces, eso es lo que estamos viendo en nuestro país hasta el momento. Es decir, que no hay maras en Panamá u otros grupos en el exterior, ¿puede confirmarlo exactamente? Bueno, tanto como confirmarlo, tenemos que tener presente que hay una migración que es dinámica. Nosotros, hasta la fecha, las personas que pudieran haber tenido alguna vinculación han sido detectadas y puestas de nuevo en su país de origen o detenidas si son vinculadas a alguna actividad criminal en Panamá. Hasta el momento, maras como tal, no tenemos una cantidad de grupos pandilleros que generan pues acciones criminales ligadas al narcotráfico, ligadas a los homicidios, ligadas al sicariato, ligadas al secuestro, ligadas a la extorsión, ligadas a la estafa, en donde también debemos advertir que hay una mayor participación de las mujeres en los últimos meses y en los últimos años. Hemos visto un incremento en la participación de las mujeres que se infiltran o generan una intervención dentro de la acción criminal para sorprender a las víctimas, es decir, llevar a una posible víctima a un lugar para que sean sorprendidas por los verdugos o quienes los están buscando. Como dicen en panameño, hacerle la cama, como se menciona. Así mismo es, las cameras, le dicen cameras. En un Así porcentaje, es. si pudiera especificar de los casos, 50, 60, 70, 80% de mujeres participando en este tipo de actividades delictivas, si pudiera darlo. No pudiéramos hablar de un porcentaje tan alto, pudiéramos estar hablando de un 30, un 35% y va a depender del grado de participación que tienen, porque ellas no son las que directamente están cometiendo el hecho violento, sino que generan la actividad de generarle la cama a la víctima para que sea sorprendida por las bandas contrarias o los verdugos o quienes los están buscando para hacer de ellos pues cualquier o matarlos o quitarles la vida. Desde el punto de vista de usted, ¿qué propósito puede tener una persona de quitarle la vida a una persona, por lo menos en el caso del joven venezolano que fue asesinado en los Andes, quitarle la cara prácticamente? Esto es un tipo de mensaje, quieren decir algo, quieren eh, Bueno, imponer autoridad. ¿Usted cómo lo...? a todas luces el desmembramiento de un cuerpo debe llamar la atención porque definitivamente están generando un mensaje, están manifestando un grado de violencia extrema en donde no solamente quitarle la vida, sino desmembrarlo, significa que no hay respeto alguno por la vida y que las personas que lo conocen reciban un mensaje de alguna participación en un hecho criminal, alguna situación de rencillas. Habría que valorar cada caso, porque no necesariamente el caso del joven venezolano que fue desfigurado en su rostro esté vinculado al narcotráfico. Habría que ver cuál fue el móvil, si hubo alguna situación pasional, si hubo alguna situación personal que haya motivado que quienes le quitan la vida hayan actuado de esta forma. ¿Cuál sería el mensaje directo? ¿Qué grupo fue exactamente? Bueno, en particular, como le digo, hasta no demostrar que haya alguna vinculación con el narcotráfico, el mensaje puede ser el que sea en función a la violencia, en función a intimidar o generar temor a la sociedad o a las personas que lo conocen, de que producto de alguna acción, esta persona terminó en esas condiciones. ¿Usted en su experiencia es la primera vez que ve este tipo de crimen exactamente? No, en la historia panameña, hablemos de los últimos 30 años, se han dado diversas situaciones ligadas a crímenes violentos, hechos que de una u otra manera generan una alarma en la sociedad producto de la violencia con la que se
manifiestan, ¿no?, en contra a una persona. Y lo que sí debe tener presente la sociedad es que quienes hacen del delito su modo de vida, lamentablemente, este puede ser su final. Si se demuestra que hay alguna vinculación al narcotráfico, al pandillerismo, al sicariato y a cualquier actividad criminal, lamentablemente, este puede ser el final, porque las personas que pertenecen a estos grupos criminales, con el ánimo de generarse respeto, con el ánimo de generarse un estatus, con el ánimo de enviar un mensaje a las bandas contrarias, responden a acciones como esta. Las autoridades indican siempre que esto se da entre grupos delincuenciales, es decir, se están matando entre ellos exactamente, pero la población está amenazada. ¿Qué hacer? Ya no se puede salir. ¿Qué tendría que hacer el panameño común que sale a la calle y no sabe si va a regresar porque se va envuelto en un tipo de estos actos, una balacera? ¿Qué hacer Bueno, exactamente? lo que la población debe evitar es darle la oportunidad al criminal de actuar contra ellos. Debo señalar y debo recalcar que la gran mayoría de estas personas que han fallecido han sido producto de su participación en acciones criminales, lo que no significa que es el ciudadano común el que está muriendo. Toda vida tiene que respetarse. Sin embargo, hay que señalar que la gran mayoría de estas personas tenían antecedentes criminales, estaban siendo objeto de investigaciones. Muchos de ellos también eran reincidentes y multireincidentes en acciones criminales, y al pertenecer a una organización criminal, este puede ser su fin. Eso es lo que la ciudadanía debe tener presente y tomar en consideración, que no son personas que, salvo excepciones como el caso que mencioné de la joven en El Chorrillo, quedó en medio de una balacera. Los otros han tenido alguna vinculación, han tenido alguna participación con actividades ligadas al narcotráfico y al pandillerismo, y estas son las consecuencias de su participación. Pero la población está amenazada, ya que usted menciona el caso de la chica del Chorrillo. Es un caso aislado, sí, tenemos que tener cuidado. Nosotros buscamos con las acciones policiales evitar el desplazamiento geográfico de la violencia, tratar de que las acciones policiales sean permanentes, se han identificado un número plural de pandillas en la actualidad. Debo señalar también que la administración de justicia debe fortalecerse, porque en el caso del Ministerio Público, la Policía Nacional se ve muchas veces limitada para generar las investigaciones a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos que buscar es que se logre fortalecer la investigación a través del Ministerio Público, que haya más fiscalías especializadas en el tema del pandillerismo, que es lo que más nos está afectando, producto de que las organizaciones criminales buscan reclutar a jóvenes, buscan reclutar pandilleros que hacen el trabajo sucio, es decir, el sicariato, el homicidio, la disputa territorial por la venta de la droga y el control de estos grupos criminales dedicados al narcotráfico y delitos conexos. Señor Rix, ¿cuántas pandillas hay en Panamá ya que habla de ese tema exactamente? Tenemos alrededor de 178 pandillas judicializadas, es decir, que hay información verificada, corroborada y que se ha comprobado que la actividad criminal está ligada al pandillerismo. De estas hay un número plural en San Miguelito, alrededor de 37. Tenemos otro grupo en Colón, en Chiriquí, en Arraiján y a ver qué se me escapa: Panamá, San Miguelito, Colón, Chiriquí, Arraiján y Chorrera. ¿Cuáles serían las principales, por lo menos si pudiera nombrarnos dos, usted, las que mandan, como decir las megapandillas, ¿cuáles serían exactamente? Bueno, quisiera evitar decir esos nombres porque lo que no debemos es exaltar el pertenecer a estas bandas. Entonces, preferiría evitar responder a esa pregunta en función a generar un impacto positivo en ellos, que se sientan importantes en función a la actividad criminal que realizan. Entonces, creo que como sociedad debemos enfrentarlos, denunciar inmediatamente ante las autoridades, ante la Policía Nacional, cuáles son esas personas que de una u otra manera pudieran estar vinculadas
al pandillerismo, porque definitivamente no se puede exaltar la actividad criminal ni exaltar a quienes hacen del delito su modo de vida. Ya que usted mencionó Colón, Chiriquí, las bandas también se han tomado el interior del país, exactamente. Entonces, en pocas palabras. Sí, es que lamentablemente hay una extensión. Muchas de estas organizaciones criminales que se empezaron a eh, crear, se empezaron a agrupar después de la invasión a Panamá, se han movilizado muchos hacia el interior, buscando un nuevo territorio, buscando nuevas oportunidades y generándose oportunidades a través de el narcotráfico y los delitos conexos. Entonces, es una extensión que se ha dado de estas pandillas que se iniciaron en la capital y que de una u otra manera tienen un brazo extendido en el interior del país. Correcto. Desde su visión como experto, 6 homicidios en un pequeño lapso de 5 horas, ¿hacia dónde vamos exactamente? Esto es alarmante porque sí, se dan homicidios, pero ¿cuál es el límite Sí, hasta dónde? bueno, cada uno, ahí vemos lo que manifesté al inicio, la descomposición social, la falta de respeto por la vida, definir el móvil. Las investigaciones nos deben permitir definir el móvil para determinar si efectivamente los últimos 5 hechos de sangre están relacionados directamente con el narcotráfico, que no lo puedo decir en este momento, porque las investigaciones están en su curso. Entonces, lo primero es identificar, seguramente en las próximas horas se va a determinar el móvil. En algunos de los casos sí guarda relación con el narcotráfico y el prontuario policial que alguna de estas personas tenía y que están bajo el acecho de enemigos. Habría que determinar si las otras personas también formaban parte de organizaciones criminales o estaban ligadas de una u otra forma a la protección de la droga, al tema de los tumbes de droga, al tema de rencillas que haya habido entre grupos, producto de las muertes que se han generado a lo interno de los centros penales o muertes que se dan en la disputa por el control de la droga, que eso genera un resentimiento en estos grupos y buscan cómo vengarse. Y estos son los mensajes que mandan. ¿Qué medidas deberían adoptarse para abordar este tipo la creciente criminalidad que se está dando en el país y la sociedad en general? ¿Cómo podría apoyar en esa reducción? Bueno, nosotros hemos manifestado muchas veces que el país debe enfocarse a tener una política de Estado orientada a la educación, orientada a la cultura, al deporte, porque la gran mayoría de quienes han participado de estos grupos ligados al pandillerismo son personas que han desertado de, la, de las escuelas. Muy poca o baja escolaridad, conflictos a lo interno de la familia, falta de autoridad, falta de afecto, falta de supervisión en sus acciones, lo que los lleva a hacer del delito su modo de vida, generándose un estatus a través de los dineros que cobran, formando parte de estas organizaciones criminales. Entonces, para evitar que las nuevas generaciones sean caldo de cultivo para las pandillas, hay que generar un proyecto de vida en ellos a través de la educación. Quienes han hecho el delito a su modo de vida y enfrentan un sistema penitenciario, se les debe garantizar la rehabilitación y resocialización efectiva. Nosotros, lamentablemente, enfrentamos un sistema con muchas complicaciones para lograr la clasificación adecuada. En Panamá, para nadie es un secreto que lamentablemente la clasificación se da en función al grupo pandilleril que pertenece, para evitar que se den hechos de violencia a lo interno de los centros penales. Y hay una mezcla de personas que han delinquido como narcotraficantes, que son estafadores, que son asaltantes, que son ciberdelincuentes. Entonces la clasificación no se da como corresponde. Entonces hacia allá también deberíamos lograr acciones que le permitan al Estado panameño lograr una clasificación acorde a los estándares internacionales, lograr una verdadera rehabilitación y resocialización, evitar la reincidencia de estas personas que han hecho del delito su modo de vida. Correcto. En la tarde de hoy el comisionado Rolando Alonso decía que una de las dificultades era el silencio de la comunidad, pero las comunidades
ya como es conocido, no se atreven por miedo a represalia y hay cierta desconfianza hacia la policía. Bueno, definitivamente que el temor es genuino en función a que pueden ser víctimas si se da a conocer quién fue la persona que denunció. Pero aprovecho la oportunidad para decirle a la población que existe la página tupista.org, en donde Crime Stopper le ha facilitado al gobierno nacional la posibilidad de que las personas denuncien bajo el anonimato, en donde no se va a exponer la identidad de la persona que hace la denuncia. Se le permite a las personas hacer la denuncia y evitar que haya una exposición de su identidad. Entonces, recomendarles que hagan la denuncia a través de esta página web, donde se le garantiza la confidencialidad de su identidad y que no va a exponerse pues hacia la comunidad en general. Hemos visto, si me puede hablar un poco usted, su experiencia del tema de las cárceles. Hay percepción de que Sí. de las cárceles también se están dando órdenes para muchos de los hechos que han estado sucediendo en el país. Sí, lamentablemente por eso se tomaron acciones para algunos líderes de estos grupos criminales de mantenerlos alejados de las comunicaciones porque se generan acciones criminales desde los centros penales, producto de esa combinación que existe entre ellos a lo interno, en donde están todos reunidos bajo un mismo eh, techo, aun cuando están privados de libertad. Entonces aprovechan las circunstancias para hacer del delito su modo de vida. Pero esto se está cumpliendo exactamente. Bueno, nosotros buscamos dividirlos, generarles una segregación de tal forma de evitar que se comuniquen hacia las afueras. Los contactos operativos permiten demostrar que la policía está en la búsqueda de esos equipos que se introducen de manera ilegal, con los cuales se comunican al exterior para organizar eh, sicariatos, homicidios y otras actividades criminales. Correcto. Se han dado asaltos, asalto a bancos, joyerías, centros comerciales y locales. Desde su perspectiva, ¿esto está relacionado con la falta de empleo y esos temas? Bueno, tanto como la falta de empleo para los grupos criminales que han sido intervenidos, que han sido judicializados, que han sido eh, atacados por parte de las autoridades para evitar que sigan delinquiendo, se les ha abierto la oportunidad en otros hechos como los asaltos a bancos para garantizarle otro mecanismo de subsistencia a través del delito. Como se les está quitando la droga, se les está permanentemente interviniendo judicialmente, buscan otros tipos penales o otras actividades criminales para la subsistencia, porque lamentablemente han hecho el delito su modo de vida. Entonces, y en otros casos, el tema de la participación interna de los funcionarios, que de una u otra manera generan una conspiración para el robo del banco también. Correcto. ¿Qué medidas se están tomando para abordar la creciente criminalidad en el país? Bueno, el Ministerio de Seguridad ha impulsado diversos programas, como el Programa Integral de Seguridad Ciudadana. Estamos promoviendo la política criminológica que fue aprobada el año pasado y que está en un proceso de reglamentación para evitar que las nuevas generaciones hagan del delito su modo de vida a través de la educación, la cultura, el deporte y otras actividades ligadas a prevenir la delincuencia en todas sus manifestaciones. El Ministerio de Seguridad, de igual forma, a través de los estamentos, genera diversas acciones policiales permanentes tendientes a minimizar los delitos, tomando en consideración que el delito no desaparece, sino que se transforma. Lo que buscamos es minimizar.
Hay una percepción exactamente que el ministro de Seguridad le falta ordenar medidas más fuertes para evitar este tipo de delitos, Medidas más fuertes, ¿como cuáles? que puedan evitar este tipo de delitos, exactamente. Pero es que las medidas que se toman son las que corresponden a los tiempos que vivimos. Las acciones policiales como los controles policiales que son de mucho cuestionamiento para muchas personas, pero que generan un impacto directo ante quienes hacen del delito su modo de vida. Un control policial permite individualizar, identificar a personas que se están movilizando por las calles y que abiertamente están desafiando a las autoridades. Entonces, los controles policiales, las acciones policiales, los allanamientos, las detenciones que se realizan, las investigaciones que se permiten, generan una respuesta inmediata por parte de las autoridades. En materia de prevención, la educación, las actividades deportivas, generarle campañas de sensibilización a las personas de que el primer anillo de seguridad es uno mismo, evitar exposición a la posibilidad de ser víctima de un delito.